Bien al micrófono, Patri. Bien, ahí arriba, perfecto. No, dice que no, Martín. ¿Cómo es? Bien al micrófono, Patri. Ahí. Ahí. Perfecto. Muy bien. Qué linda música. Bueno, estoy con el libro en manos. Patricia 40 y sus penas breves. Ay, qué lindo. Quiero saber ya este dibujo. ¿De quién es? ¿De tu marido? Sí, Obvio, sí, mirá, bueno, voy a hacer Ella una... es fan de... ¿Y cómo no ser fan del marido sí. también? Y te voy a contar una circunstancia que pasó en la presentación. Bueno, estoy muy feliz, en primer lugar, muy agradecida a todos los que me acompañaron, que fueron muchísimos. Más de 100 personas, creo que había como 120 o 30, no sé, porque masiva fue así presentación. y hubo gente a la que yo no pude saludar siquiera porque se provocó como una luz así, de verdad, estoy muy contenta, porque fue un público muy heterogéneo, como me pasa con todas las cosas que hago, y eso me alegra y me reconforta. Bien, ¿qué te parece? Bueno, y entre medio de todo eso, me divertí mucho porque estaba, por supuesto, mi hermana en primera fila, que me hacía acotaciones. Y me Norma. Norma me empezó a corregir, y le salió la directora de escuela, y me corregía en todo. Entonces yo estaba haciendo agradecimientos, y en el plan de agradecer, en mi ordenamiento mental, entonces después olvidé de agradecer a Julio con las tapas. Entonces venían amigos míos y me hicieron piquetes literales diciéndome, ¿cómo no hablaste de Julio? Es que es muy linda la tapa, Patricia. Bueno, ahora te cuento. Claro que la tapa es muy linda y en realidad está construida con 2 cianotipias, que ese es el nombre de la técnica, una técnica muy antigua, anterior a la fotografía. Te va a gustar verlas en vivos, a las cianotipias que, bueno, se van a exponer pronto. Y la verdad que son bellísimas, y cuando te cuente que se revelan a la luz del sol, ¿en serio? es maravilloso. Mira. Sí. Te digo que Julio a veces sale a la vereda de casa cuando el sol está a pleno con una de las copias, y el sol le da y aparece ese color azul, por eso se llama, viene del cian, del azul cian, Claro. por eso se llama así. Y resulta que Walter Casara, que es el editor, tiene toda una estrategia con el arte de tapa que le pone a sus colecciones. Y yo le dije, mira, Walter, te voy a mostrar, te voy a mandar, porque el libro anterior lo sacó la editorial como les pareció a ellos, y esta vez le digo, a mí me gustaría tal cosa, le digo. Y le mandé varias opciones, todas de cianotipias que a mí me parecían perfectas. Además, para mí el azul tenía un símbolo vinculado a la pena y a una concepción que yo tengo de eso, y además es un color que adoro. Al blue. Al blue también, blue. Efectivamente. Entonces le mandé como 6, suponete que yo había seleccionado. Y cuando me doy cuenta, no era una, puso 2. Es una en la tapa y otra segunda, diferentes en la contratapa, que tiene que ver también con el que hace el arte, que es Pablo Giraldo, y quedó muy, muy bien, me encantó el libro. Muy acertado. Sí. Recordanos quién es Augusto Munaro, y ahora voy a leer lo que escribe. Augusto Munaro es un escritor, crítico literario de Buenos Aires, no solo que se dedica a escribir reseñas para autores muy conocidos de todo el mundo literario, no solo local, sino también rescatar perlas de la literatura que han sido olvidadas, y él escribe comentarios al respecto, y también lo hace con el arte y también con su propia obra, porque es escritor, ensayista, poeta, muy bueno. Repasemos entonces. Te digo que se lo envié porque lo admiro, y no sabía si él me iba a hacer un prólogo que terminó siendo el epílogo del libro, que está al final, porque también, como digo, el editor Walter Casara decidió que lo que había escrito Munaro era un epílogo. Exacto. Así que está ahí. Repasemos entonces y compartamos con nuestros oyentes lo que escribe Augusto Munaro sobre este libro. En penas breves, Patricia 40 alcanza lo que pocos: fusionar la epifanía del verso y la descripción anecdótica de la narración a través de un pulso único, entrañable. Las piezas que conforman este libro atraviesan el vasto campo de la imaginación de su autora, un espacio permeable a los misterios de la memoria y sus estallidos emocionales. Porque si hay algo que perdura en cada página, son los sentimientos con los que los personajes viven y sienten sus vidas. ¡Ay, qué lindo! Qué honrada te debes sentir, ¿no? Sí, fue muy, muy emotivo. Y también quiero agregarte que hoy lo voy a subir porque no la tengo ahora conmigo, pero la presentación fue muy intensa, no solo porque hubo una
intervención artística, yo la pensé como una performance, porque esa fue la idea. Y bueno, sí, sos Y multifacética, bueno, a así los que no estuvieron, después lo van a ver porque hay un video que se filmó sobre todo el proceso, pero empezó con lectores desprevenidos que estaban en el público, que en realidad estaban muy bien pensados. Andrea Boffo, que es actriz, La quiero. Es lo más, que Andrea. ella directamente actuó un texto, que es el texto de Devoción, que está en el libro, vestida de violeta. David Chulke, que es un poeta que también estuvo con nosotros, Sí, genio. maravilloso, Ay, cómo me leyó con impactó. su tono, bueno, uno de los poemas que está ahí, que se llama Loacal, que Loacal es una voz avipona, con una ternura que seguí recibiendo al día de hoy, expresiones de agradecimiento y de felicitaciones por esto, que fue muy conmovedor, porque cada uno le puso la voz y el sentir a textos que eligieron de manera absolutamente libre, Dios porque mío. yo no les pedí nada, sino que sucedió, Yo fluyó. abro en la página 23 y me encuentro con esta belleza. ¿Me permitís que la comparta? Sí, claro. Se llama Seguir de pie. Qué maravilla, Patricia. Dice así, disculpen mi afonía. Hemos sacado una a una las espinas. Hemos aprendido a infligirnos el menor daño posible. Pará, y hay que aprender eso, ¿eh? Sí, tal cual. Es todo un aprendizaje y una construcción. Esto obviamente es a tu marido. Sí, claro. Sí, sí. Vuelvo de nuevo, vámonos. Se llama Seguir de pie. Hemos sacado una a una las espinas. Hemos aprendido a infligirnos el menor daño posible. Él ha mido tu sangre con ojos de cordero. Repartimos el pan a los unos y los otros. Saciamos la sed del desierto. Labramos la piel con la luz de la distancia. Dibujamos los últimos trazos para darnos un cuerpo. Escribimos cada fragmento y aún estamos a tientas. La luna y la noche han dado con el último suspiro. Que la honda luna roja nos devore por haberte deseado, amor mío, por seguir amando. ¡Ay, Patri! Me conmueve, qué cosa más linda. Bueno, muchas gracias, pero vos sabés que elegiste qué cosa que es, ¿no? Esto de la sincronía, porque ese fue el poema con el que yo abrí la danza con la bailarina. ¿En serio? Sí, no te dije nada, te dejé que sigas. Te estaba contando que, así como David y Andrea, la otra participante fue Maya Morosano, escritora y performer de la ciudad, también muy joven ella toda vestida de rojo, que eligió otro texto muy diferente a los de los demás. Así empezó, y yo no estaba en el lugar. Estaba Sebastián Riestra, el gran presentador de la noche, que tengo una cuestión entre paréntesis con él para comentar, y Federico Tinibel, el subdirector de la biblioteca, que estaban esperando a que yo llegara como si hubiera llegado tarde. Eso estaba pensado así. Y la gente decía, pero qué raro, si la vimos por ahí a Patricia, ¿y qué hace que no viene, que no está? ¿Dónde está? Y yo estaba en la trastienda. Hasta que, bueno, aparecí en la escena, me senté y empecé a leer ese poema de una manera muy particular, también actuado, realmente, muy lento. Y desde el fondo del espacio, que es enorme y muy lindo, el Salón de Usos Múltiples en el 4º piso de la Biblioteca Argentina, Julieta Dividino, una gran bailarina y artista, empezó a meterse a la escena, con el ruido del cuerpo y el taconeo. Fue el silencio, la danza, el cuerpo y el poema, hasta que llegó al centro y adelante de todo, y así fue. Que eso fue pensado como el conjuro de las penas breves. Fue una suerte de ritual que hicimos con ella, y la verdad que fue un momento que después lo comentamos, lo vivimos las dos con mucha emoción y con mucha intensidad, y después Sebastián Riestra y Federico hicieron lo suyo. Federico hizo una presentación muy breve en su parte institucional, y Sebastián verdaderamente me sorprendió, porque incluso polemizó con Augusto Munaro, con algunas apreciaciones de los textos y la forma vehemente, fuerte. Después lo voy a compartir, el texto que me dejó boquiabierta y me maravilló el modo tan diferente de las lecturas de unos y otros. Y eso me pareció increíble, porque no siempre uno tiene la posibilidad de disfrutarlo a eso, ¿no? Porque, digamos,
de golpe me encontraba con que yo no era esa, era otra, era la mirada del otro sobre mis palabras, sobre mis textos. ¿Y te sentiste cómoda? Me sentí muy cómoda y me sentí muy feliz porque la verdad que yo también celebro que suceda lo que tantas veces digo de otra gente, de otros poetas que a mí me conmueven, que la gente se haga preguntas y que las preguntas no sean las mismas. Si hay algo que a mí me da una gran satisfacción es eso. Y además haber compartido la presentación de una manera que yo puse el énfasis ahí con muchísima libertad, porque cada uno que estuvo hizo lo que sentía que tenía que hacer, y la verdad es que salvo la danza con Julieta, que sí la ensayamos, lo otro sucedió espontáneamente y yo no sabía en el fondo de qué manera iba a suceder eso. O sea, sí sabía que son personas creativas, sensibles, y cada una en lo suyo tiene una manera y un lenguaje. Ahora, todo junto, bueno, puede funcionar muy diferente, pero pasó eso, que todo el mundo después del día me llamaba diciéndome, bueno, lo bien que lo habían pasado, y eso fue importante también. Yo no puedo con mi genio y cada vez que tengo un libro en la mano... ¿Querés leer rápidamente todo? Sí, pero te estaba escuchando atentamente, Aún así me emocioné mucho con... ¿De quién es esta historia de Cuestión de Piel? ¿Quién es? Bueno, esa historia en realidad está inspirada en muchos sucesos que han tenido... Qué fuerte. Sí, esa circunstancia de estar encerrados y recibir tortura durante la dictadura militar, y la cuestión es que verdaderamente también sucede esto que yo llamo las condiciones humanas, que a veces son tan extremas, y por ejemplo pasa esto que se conoce como síndrome de Estocolmo, que la víctima se enamora del torturador y el torturador termina por, de algún modo, rescatarla de algo peor. Y que son preguntas que vos te acordarás bien, que un poco también cuando charlamos con Rubén Chabago. La condición humana. La condición humana es un tema que a mí siempre me interesa y me conmueve, porque desde qué lugar uno señala al otro en situaciones extremas. Y ese poema es un homenaje, es un poema texto, un homenaje a circunstancias que yo conozco y que han sucedido, y que si bien ahí hay alguna ficción, y no doy los nombres porque prefiero preservarlos, pero bueno, es una persona con quien yo compartí circunstancias, incluso de taller y todo, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Por qué son breves las penas? Porque mi interés es que no duren, es que ese nombre es un nombre como una apelación al conjuro, que sean breves y ya, pero que a la vez, cuando las nombramos y las enunciamos, también podamos sacarlas fuera de nosotros. Sí, que sean penas. Que sean penas. Son penas. Son penas, pero el hecho de ser breves, mucha gente me preguntó por qué breves, y se preguntaban si era oportuno poner un título así, penas breves, como que pena no está bueno que uno lo ponga porque no sería convocante. Y bueno, la paradoja es que sean breves, ese es el conjuro que yo me propongo. Y también digo que de lo que se trata es que no solo el amor, no solo el espanto, no solo lo terrible, todo junto tiene que ver con esto que dijimos hace unos minutos, que es la condición humana. Yo no puedo no estar en aquello que me conmueve, que forma parte de algo que me atraviesa el corazón, la piel, el que sufre, también la alegría. Porque bueno, vos elegiste ese poema, y una de las cosas que dice Munaro es que en la era del nihilismo alguien todavía habla de la emoción, y por ejemplo Sebastián Riestra se detenía en esos dos versos que dice: hemos aprendido a infligirnos el menor daño posible. Uh-huh. Está hablando de la condición de cada uno, que nadie es ni tan bueno ni tan malo. Total. Y que las cosas pueden ser terribles muchas veces. Totalmente. Pero eso no quiere decir que uno no ame, y eso tampoco impide a veces sufrir, ¿no? Las dos cosas. Uh-huh. Totalmente, coincido. Patri, escribís muchísimo. Tuviste que dejar, ¿cómo fue el proceso de selección de este libro? ¿Dejaste mucho texto de lado? ¿Hubo un hilo conductor? Sí, siempre yo tengo como una especie de estructura mental en la que pienso el libro, con el nombre, con lo que va a suceder ese día, y con algunas cosas que en mi mente dan vueltas hace mucho tiempo. Y
te diría que al mismo tiempo hoy tengo como 3 libros como abiertos, que a lo mejor no son ninguno, o son uno, o son otra cosa. Pero voy guardando material que voy escribiendo y a veces escribo cosas que ni sé que las había escrito, las voy rescatando. Porque a mí me pasa que escribo cotidianamente, escribo en las redes y a veces un material de la red puede ser parte de una historia. No quiere decir que siempre o sea un poema o sea una historia, pero a veces es la chispa que incendia la pradera, que me provoca a contar algo. Sí, claro. Y bueno, en mí hay una cuestión conceptual de pensar algunas cuestiones como propuestas que me interesan en ese libro. Y después otras cosas surgen, yo te diría, azarosamente, porque van formando parte de ese universo que se va construyendo. Y, por ejemplo, mira vos, qué casualidad que ese que vos dijiste, Cuestión de piel, era un texto larguísimo, pero larguísimo, que es la historia, en realidad, que en algún momento hubiera podido tener que ver con La calle del silencio y quedó en el camino. Y después escribí esta otra historia, pero la base había sido un texto larguísimo como de 6 páginas, mirá lo que te digo. O sea, a veces el trabajo también tiene una forma de tiempo, que en este caso no lo digo yo, sino que me lo dijo el editor Walter Casara, que hubo como él notó un trabajo intenso, y a mí me pareció que no. Pero bueno, viste que el otro te mira... El trabajo intenso tiene que ver con dejar dormir un texto. Bueno, muchas veces muchos dicen eso, yo tengo bastante ansiedad y escribo mucho todo el tiempo, pero entiendo también que el tiempo de uno también es otro. Sí. Y que no hay fórmulas, como otras veces lo digo, a veces cosas suceden de un día para otro y otras se van gestando como... podríamos decir con un silencio, con un compás de espera, como alguna vez un amigo poeta de la ciudad me dijo, déjalo debajo de la cama. Bueno, mira vos. ¿Cuántos escritores nos señalan que el punto final para ellos es el momento en el que entra imprenta? Porque si no serían textos trabajados y retrabajados y bueno. Y seguro que vos después lo tomás y decís, esto no me gusta, o me hubiera gustado otra cosa. Pero bueno, es inevitable esa cuestión. Exactamente. Y me parece que también forma parte de los riesgos que uno corre y de atreverse, ¿no? Atreverse a mostrarse con eso, que a lo mejor a muchas personas le puede conmover y a otra digo, esto no va, ¿no? Y exacto. Sí. Patri 40, te auguramos el mayor de los éxitos, porque esto hay que decirlo, lo voy a decir yo, hay que sostener a los artistas y a los poetas y a los escritores de la ciudad. ¿Cómo? Comprándole los libros, ¿sí? Así que va a estar, por supuesto, un texto de estas características, está en las mejores librerías de Rosario, ¿sí? Y pregunten por la última publicación de Penas Breves, que en este caso la ha editado la misma editorial que Huesos de Ejibia, que le publicó anteriormente La calle del silencio. Patricia 40, ¿sí? Tapa azul, maravillosa tapa predominantemente azul. Gracias, Patri, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Es un honor. Gracias.